Bueno, veo que hay acá en el grupo algunos, algunos secuaces que ya conocemos, ¿no? Cristian, Gastón, creo que andaba por ahí también Damián Barón, no sé si se conectó. ¿Y por qué los nombro a ellos? Básicamente porque ellos fueron alumnos de grado y la primera vez que escucharon hablar de carcinogénesis, justamente la escucharon hablar en una clase teórica de tercer año. Y ese conocimiento que adquirieron en tercer año es un conocimiento que ahora están aplicando en, digamos, en su día a día, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a comenzar. Como dijo Juan, estaría bueno si tienen alguna duda, que vayan preguntando por el chat. Si yo no veo la pregunta, Juan va a interrumpir en algún momento y me la va a transmitir. Bien, vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es una neoplasia? ¿A qué llamamos neoplasia? Seguramente tienen el recuerdo de haber cursado en algún lado de patología médica y haber visto una definición. Esta definición se la debemos al padre de la patología, ¿no? Que describía una neoplasia como una masa anormal de tejido que crece sobrepasando los tejidos normales, que el crecimiento de esa masa es prácticamente autónoma, no se encuentra coordinada con el crecimiento del tejido normal y persiste con el mismo carácter excesivo una vez concluido el estímulo o los estímulos que le dieron origen. Es una definición patológica que encierra un montón de características justamente de los tumores, ¿sí? Su crecimiento excesivo, descontrolado, que no obedece a los controles normales de crecimiento del organismo. Son algunas de las características digamos, que distinguen a una neoplasia. Carece de objeto, ataca al huésped y, como les decía, es prácticamente autónoma. Cuando hablamos de tumor, nos podemos, o sea, no es, la palabra tumor no es exclusivo de una neoplasia. A veces esa palabra se puede intercambiar con una reacción inflamatoria, que también se la llama tumor. Cuando hablamos de oncología, es el estudio de los tumores, y cuando decimos cáncer, hacemos referencia a todos los tumores malignos. Si vamos un poco sobre la historia, ¿no? de la medicina, en el cual se comienzan a describir los procesos neoplásicos, se han encontrado papiros en el antiguo Egipto que datan del año 1600 antes de Cristo. Es un papiro que tiene un ensayo, un tratado de medicina, que se encuentra guardado en la Academia de Medicina de Nueva York. Se llama el papiro de Edwin Smith, porque es quien lo adquirió en primer momento. Y ese papiro fue traducido, y lo que encontramos ahí es la descripción de cómo proceder ante la presencia de un tumor. Ustedes saben que los egipcios fueron los primeros cirujanos, por lo tanto en este papiro hay una descripción de cómo proceder ante un paciente con un tumor, y describe muchos tumores de cabeza. Si seguimos con la historia, vemos que en el año 1689, por ejemplo, en la era preanestésica, ¿sí? Se describió un procedimiento hecho a una pobre mujer, Clara Jacobi, imagínense, sin anestesia, en el cual se extirpa un tumor que presentaba en cabeza y cuello.
Esta pintura es sumamente antigua, es una ilustración médica, y junto con la ilustración estaba detallado el procedimiento. No decía quién lo hacía, pero sí nombraba a la persona que había sido intervenida. Ya un poco más adelante, en lo que es, y digamos, iniciando lo que sería estudios epidemiológicos acerca de la prevalencia de tumores, nos encontramos con Bernardino Ramazzani, quien habla de un tratado que se llama Enfermedades de los Trabajadores, que fue escrito en 1913. En este tratado, él describe una asociación entre las monjas y una mayor incidencia del cáncer de mamas. Este es el primer vínculo que se conoce de con una causa, que sería el estímulo hormonal, con la presencia de un tumor. Más adelante, y de una forma mucho más descriptiva y mucho más detallada, encontramos el estudio de Percival Pott, en el cual en el año 1775 describe la asociación del cáncer de escroto con un trabajo también, que es el trabajo de los desollinadores. Los desollinadores eran niñitos, ¿sí? En Londres, en esa época, que los metían dentro de las chimeneas con unos cepillitos para poder destapar las chimeneas en los conductos. Por lo tanto, eran chiquitos que estaban sometidos al hambre, porque debían ser muy chiquititos para poder meterse dentro de los conductos. Hay descripciones horribles en las cuales les prenden fuego a las chimeneas para obligarlos a que asciendan por el tubo de la chimenea para que aprendan a limpiarlo. Una cosa espantosa. Y además de esa vida tan horrible que tenían, en Londres no había agua en ese momento, no se podían bañar, por lo tanto estaban sucios permanentemente. Lo que describe este médico justamente es la asociación de que estos chiquitos, cuando llegaban a la edad adolescente, contraían cáncer de escroto, y relaciona la suciedad del carbón, las partículas de carbón adheridas a la piel con la enfermedad que es el cáncer de escroto. Ya más adelante encontramos a Virchow, que es el padre de la patología, es a quien le debemos muchas de las descripciones de lo que mucho más rigurosas de lo que son los procesos patológicos. Y Virchow describe una asociación entre lo que es el agrandamiento de un linfonódulo, de un linfonódulo preescapular, con el cáncer de estómago en el humano, al que se lo llama nódulo de Virchow. Él hace una asociación entre la presencia de la enfermedad cáncer de estrógeno de estómago, y su diseminación hacia un linfonódulo. No sabía cómo, él no pudo describir en ese momento cómo es que se diseminaba, pero lo que él pudo describir es la diseminación, la primera descripción de una diseminación de un tumor. Y luego ya entramos en el avance más significativo que explica el proceso tumoral, que es toda la era de la genómica, que estalla a partir del descubrimiento del ADN, ¿sí? A partir de Watson y Crick. A partir de ahí se empieza a ver y a hacer descripciones de carcinogénesis química, en el cual se empieza a describir daños en el ADN, se empieza a hablar de mutaciones,
de traslocaciones de fragmentos de cromosomas